la bienvenida al señor Ministro de Educación para iniciar la tabla del día de hoy, don Nicolás Cataldo. También quisiéramos dar la bienvenida a quien vuelve a esta comisión, ¿no es cierto?, apoyo de secretaría, a la abogado Carol Fuller, que viene de la Complutense de Madrid, luego ha derecho un magíster en Derecho Parlamentario, así que su apoyo, que siempre ha sido muy valorado por esta comisión, lo será también junto al secretario titular. Bienvenida, Carol. La cuenta y luego la senadora Proboste me ha pedido la palabra. Presidente, en cuenta, en primer lugar, urgencias, 2 en carácter de simple, 1 para el proyecto de ley que protege los derechos de estudiantes cuidadores de la educación superior, promoviendo la corresponsabilidad y asegurando la conciliación entre las actividades familiares, académicas y formativas. Y en segundo lugar, el proyecto de ley que se encuentra en primer lugar de la tabla del día de hoy, que prohíbe la rendición de evaluaciones y la entrega de títulos al pago de deudas arancelarias contraídas con las instituciones de educación superior. Luego, 4 documentos y una solicitud de audiencia. Los documentos son, en primer lugar, de la senadora María José Catica, que solicita se ponga en tabla un proyecto que presentó junto a los senadores Espinosa y Sangüesa para modificar la Ley General de Educación, para prohibir el uso de dispositivos móviles en establecimientos ocasionales en los términos y con la excepción que indica. Luego, un ordinario de la subsecretaria de Educación, Alejandra Arratia, en la cual da respuesta a una petición que formuló en su momento el diputado Espinosa, obviamente respaldada por toda la comisión, en cuanto a eventuales juicios laborales por parte de las manipuladoras de alimentos en contra de la JUNAEP. Luego de la subsecretaria de Educación, Alejandra Arratia, en la cual entrega información sobre el plan de mejoramiento de la educación pública que fue contraído con ocasión de la discusión de la Ley de Presupuesto del año 2024. Y finalmente, del magíster de Educación, Mario Carreño, él solicita que esta comisión disponga los oficios necesarios para lograr el aplazamiento hasta el año 2029, como otras comunas del país, para el ingreso de la comuna de Paiguano al Servicio Local de Educación de Elqui. Y finalmente, una solicitud de audiencia de María Teresa Romero, directora ejecutiva de las Escuelas Abiertas, para exponer en relación con el proyecto que se encuentra en segundo lugar de la tabla del día de hoy, que es el que establece, o más bien dicho, facilita la creación de colegios particulares subvencionados. Eso, señor presidente. Bien, ofrecemos la palabra a continuación entonces a la senadora Yasna Proboste y a los demás colegas que quieren referirse a la cuenta. Bueno, muchas gracias, presidente. Saludo al ministro presente y lamentablemente vuelvo a esta comisión después de una situación bien desgarradora, y mis condolencias a la familia del bebé de 9 meses que en el día de ayer perdió la vida en manos de una guardería clandestina, al parecer. Estuve presente en esta comisión, presidente, el miércoles 5 de junio de este año, señalando también, a partir de otro hecho desgarrador, a partir de la muerte de otro menor de edad, que solicitando una serie de diligencias y de oficios a la Superintendencia de Educación, particularmente a la Intendencia de Educación Parvularia. Entonces, quisiera saber si es que en esta comisión se ha recibido respuesta de parte de la Superintendencia de Educación Parvularia, de la Subsecretaría de Educación Parvularia, de la Superintendencia de Educación y particularmente la Intendencia de Educación Parvularia respecto de los requerimientos que hicimos hace ya más de 2 meses, presidente. Sí, efectivamente, aquí tengo la comunicación que me comparte el secretario, donde por la unanimidad de los miembros de la comisión le entregamos, le pedimos información a la subsecretaria de Educación Parvularia, a la superintendencia también, y no hemos tenido respuesta hasta el día de hoy. Y como está el ministro presente, sería bueno que en general, también lo ha señalado el senador Fidel Espinosa respecto a otras materias, creo que es importante pedirle a los... Yo sé que el Ministerio de Educación es gigante, son varias subsecretarías, divisiones, en fin, un ministerio enorme, complejo, pero también que le den mayor celeridad a las comunicaciones emanadas de este Congreso, particularmente en temas como estos que son tan delicados. Presidente, si les parece, podríamos recabar el acuerdo para reiterar todo oficio, si les parece.
Sería entonces reiterar el oficio que se mandó el 5 de junio y agregar el tema de lo ocurrido el día de ayer, ¿no es cierto? Información sobre lo ocurrido el día de ayer. De 8, sí. De 9 meses, sí. Así se acuerda. Correcto. Sobre la cuenta, ¿algo más? ¿No? Senador Sangüesa. Sí, presidente. Bueno, todos hemos sabido lo que ha acontecido con JUNAEP. Pudiésemos oficiar a JUNAEP para ver en qué estado va la entrega de los útiles escolares. Yo creo que es importante ir monitoreando, porque si la proyección de entrega finalmente va a ser hacia octubre, yo no sé si hay una evaluación de que efectivamente esto se va a entregar en su totalidad. Ya hay un desmedro hacia estos niños, niñas y adolescentes que no tuvieron sus útiles en forma oportuna, y tenemos que ver de qué manera vamos a evitar. Entonces, saber qué medidas se están tomando para evitar que esto ocurra el próximo año, y si efectivamente se van a terminar de entregar los útiles durante este año escolar, o se asume que ya, digamos, es impracticable la entrega, porque los útiles escolares que se ocupan mayoritariamente en el primer semestre del año, cosa que no ocurrió, por lo tanto hay una cantidad de útiles que no sé si son factibles de usar el próximo año. ¿Qué medidas se van a tomar ahí en ese aspecto? Sí, gracias. Antes de ofrecer la palabra al señor ministro, en la misma línea que ha planteado el senador Sangüesa, y dado que este es un tema que la Comisión abordó en su momento, yo creo que es de la máxima importancia, y si bien entendemos que aquí se trata de licitaciones de grandes volúmenes que se hacen siempre, claro, uno puede entender que en un establecimiento educacional, tal vez en la construcción de un comedor, que también financia el Ministerio, la aplicación puede ser lo oferente, en fin, o que está por sobre los recursos establecidos, o cualquier problema de ese tipo, propio de la licitación. Pero evidentemente que en un tema de esta naturaleza, yo creo que la explicación no puede ser esa. Tiene que haber protocolos que establezcan que no puede ser que lleguemos a agosto sin que materiales tan indispensables para los niños no se entreguen. Señor ministro. Senador Esteban también, Velázquez también quiere agregar algo al respecto. Solo recordar si hemos tenido respuesta de una solicitud que tiene que ver con la asistencia a la sala de la unidad de infraestructura, o quien corresponde al Ministerio de Educación, para que nos entregaran información desagregada de cómo ha sido la construcción, proyectos en los últimos 3 años. Si no van a venir a exponer, que nos hagan llegar algún documento, pero eso nos sirve mucho para el debate que estamos desarrollando hoy día en el proyecto de Nueva Educación Pública. Eso. Sí, muchas gracias, senador. Me dice el secretario de la Comisión que tampoco hemos recibido respuesta al respecto. Y en el mismo sentido, aprovechando que está el presidente del Senado acá, senador García, yo creo que sería bueno mirar, siempre es bueno hacerlo todos los años, cómo está el nivel de respuesta en general de los ministerios. Yo creo que en esto hay también algunos rankings. Estoy seguro que el ministro va a tomar acciones si educación no está bien en esto. Yo sé que no depende de él, esto es un tema muchas veces administrativo. En la gestión es administrativa, en la derivación y luego recabar para que llegue los antecedentes, pero efectivamente hay un direccionamiento que entregar ahí, y probablemente esto está ocurriendo en muchos ministerios. Yo sé que siempre una vez al año aparece por lo menos un ranking de cómo va la respuesta, pero tal vez si lo pide la Comisión al Senado, tal vez podríamos, con la unanimidad de los miembros, solicitarlo también, enviar una comunicación al presidente y a la sala. Señor secretario. Sí, en primer lugar, entiendo yo que la Comisión acuerda enviar el oficio a JUNAEP por el tema que ha señalado el senador Sangüesa respecto de la entrega de útiles escolares. Sí. ¿No se acuerda? Sí, y solamente a modo ejemplar, presidente, yo di cuenta ahora de la respuesta que se da al tema que solicitó en su momento el senador Espinosa sobre el inicio de nuevos juicios en contra de JUNAEP por parte de ex manipuladores de alimentos de la institución. Y solamente había ejemplar, la respuesta que nos manda la subsecretaria de Educación es del día 2 de agosto del 2024, es decir, hace 3 días. Pero el 15 de mayo del 2024 respondió o le envió JUNAEP, Camila Andrea Rubio, la secretaria general de JUNAEP, le mandó una respuesta a la coordinadora del Comité de Control de la Subsecretaría de Educación de esa fecha, señalando que al 26 de marzo del 2024 la JUNAEP
no había sido objeto de notificaciones de nuevas acciones judiciales en contra de la institución. Simplemente, presidente, como les digo, tomé este caso como ejemplo para referir podríamos decir, la vacancia, por decirlo de alguna forma, de casi, Julio, de 3 meses, desde la comunicación que se envió por la JUNAEP a la respuesta que nos manda después desde la subsecretaría. Es un poco lo que usted estaba apuntando, señor presidente. Bien, ahora sí le ofrecemos la palabra al... Gracias, presidente. Sí, mire, varias cosas. Respecto a las solicitudes en general, obviamente voy a incluir en la subsecretaría la mayor celeridad y diligencia frente a todos los requerimientos que llegan tanto al Ministerio como a sus servicios vinculados. Efectivamente, en un tema que vea el ministro ni su gabinete, esto está ubicado en la subsecretaría. De hecho, a mí me tocó cuando fui subsecretario ver todo este tema. De hecho, al llegar nosotros nos encontramos con más de 500 solicitudes de todo el periodo legislativo pasado sin respuesta. Ofrecimos en su minuto a la presidencia de la Cámara, me parece que también del Senado, poder agrupar las respuestas para paquetizar finalmente esto, dada la cantidad de carga que había, más todas las nuevas que iban llegando. Fue rechazada esa solicitud que nosotros hicimos, es decir, de poder agrupar por temas y dar respuestas generales o más específicas, digamos, por cada grupo de temas de oficios, porque muchas veces son equivalentes. Eso dificulta obviamente en la puesta al día. Desconozco en este minuto cuál es el estado de avance. Lo que sí puedo señalar es que la carga administrativa que supone todas las solicitudes de información, que ojalá fuese solo la que ocurre acá en la comisión. No es el caso, también ocurren oficios directos de señores y señoras parlamentarios en el ejercicio de sus atribuciones, también de las solicitudes por transparencia que llegan. Son muchísimas. Es un ministerio, sobre todo como el Ministerio de Educación, que siempre está sujeto al escrutinio ya ni siquiera de carácter técnico, sino también político. Entonces, creo que es importante poder dimensionar todo el conjunto de solicitudes que tenemos pendientes. Voy a hacer el ejercicio equivalente con las subsecretarías para establecer un plazo en el que podamos ir también generando una respuesta priorizada en función de la urgencia que cada uno de los temas tiene, digamos. Y me da la impresión de que la priorización no puede ser solo el factor temporal, sobre todo tiene que ver con la relevancia de los asuntos en consulta. Respecto en particular a lo de la JUNAEP, bueno, lo primero es que este tema ha ido avanzando con las dificultades propias de, además, las interrupciones de clase que hemos tenido, lamentablemente, durante este mismo periodo, digamos. O sea, los días de suspensión de clase que hemos tenido por frente climático, no una vez, sino que en 2 ocasiones desde que partió esta discusión. Las interrupciones, además, prolongadas por el tema de la interrupción de la luz, sobre todo en una región grande, donde se concentra la mayor parte de nuestra población y, por tanto, nuestra matrícula, que es la región metropolitana. Y hoy día estamos con el paro docente, que también genera dificultades para la logística. Sin embargo, esto iba avanzando. Yo creo que es prudente, tal como lo señalé en su minuto, y me da la impresión de que fue acuerdo de esta comisión también, y esto no ha ocurrido, es citar a la directora de JUNAEP para que pueda venir acá a referirse más en extenso a los distintos temas que han estado puestos sobre la mesa, entre ellos también el tema de la entrega de útiles escolares. Creo que es bueno para conocer cuál es la razón, por qué. Lo que sí puedo decir, presidente, es que los útiles escolares van a ser entregados no en octubre, como señala hipotéticamente. Yo entiendo que es a modo figurado, digamos, respecto al retraso. También tengo muy claro de que, lamentablemente, frente a una licitación fallida, la única alternativa que te queda es un trato directo o licitar nuevamente. Y un trato directo por la envergadura de recursos que implica. Algunos han hecho la comparación errónea, a mi juicio, del trato directo de la BAES. Pero lo cierto es que la BAES no implica recursos en la licitación, porque lo que se licita es la intermediación entre la entrega del recurso y el ejercicio de los estudiantes de usar esos recursos, ¿ya? Pero no se le paga a las empresas de parte del Estado por el servicio. De hecho, se licita para entregar 100 pesos, estoy hablando para entregarle 100 a cada estudiante, y cada estudiante recibe 100. Es decir, la empresa no recibe recursos del Estado por esa intermediación. Lo que hace la empresa es ofrecer servicios complementarios, como por ejemplo, poder usar los recursos en determinados comercios, ¿no? Líder, O8, OK Market, en fin, en distintas instituciones que no todas están adscritas al sistema, y lo que hace la empresa es cobrarle a el prestador del servicio comisiones. Por lo tanto, el estudiante usa íntegramente sus recursos, el Estado solo pone la plata que corresponde íntegramente a los recursos que cada estudiante usa.
A diferencia de acá donde se está comprando por parte del Estado bienes, lápices, témperas, hojas de papel, cuadernos, en fin. Por tanto, hay una distinción entre una y otra. Yo lo dije, y creo que todos ustedes lo comprenderán, que si se hubiese efectuado un trato directo, probablemente hoy día estaríamos hablando del trato directo de los 26.000 millones de la JUNAEF. Por tanto, es como un ejercicio en el que se queda atrapado. Lo que yo tengo muy claro, y esto lo señalé, presidente, en algún minuto, y lo anunciamos, de hecho, como proceso, estamos trabajando en el diseño del espacio, es que necesitamos entrar en un proceso de modernización urgente de la JUNAEF. La JUNAEF este año cumple 60 años de vida. Su ley de planta es la misma que tenía en los años 60. No hay, por ejemplo, inhabilidades para el ejercicio del rol de secretario general o secretaria general de la JUNAEF, ni para entrar ni a la salida. Por ejemplo, hay instituciones como la Defensoría de la Niñez que tienen inhabilidad. El defensor de la niñez no puede, luego de un año, ejercer cargos públicos. Tiene que pasar una vacancia, ¿no? Dado el tipo de rol que cumple fiscalizando y teniendo una distancia, digamos, del resto de las instituciones respecto al resguardo del derecho de los niños y niñas. En este caso lo mismo, la relación con el mundo empresarial vinculado a todas las áreas de la JUNAEF es tan delicado y son tantos los recursos que me parece sorprendente que a esta altura del partido y con la cantidad de años que han transcurrido entre que nació el PAE y la JUNAEF en los años 60 hasta ahora, que se ha ido complejizando con útiles escolares, con ayudas médicas, con las becas TIC, que son computadores, que son miles de millones también. No haya incompatibilidad, por ejemplo, para que alguien que provenga del mundo de las empresas pueda ejercer el rol y viceversa, ¿no? Cuando se deja el rol, poder inmediatamente comenzar a asesorar a la empresa. Ese es un elemento de modernización importante. La planta es otro elemento de modernización importante. El grado más alto de la JUNAEF es un grado 7. El grado 7 es súper bajo, digamos. Estamos hablando de ingresos que en la carrera del sector público es un grado bajo. Ese es el tope de la carrera, es decir, la mayor parte de los funcionarios no están en el grado 7, están mucho más atrás, digamos. Por lo tanto, cuando estamos frente a la generación de una institución que administra las licitaciones más grandes del Estado, o de las 3 licitaciones más grandes del Estado, como por ejemplo el PAE, la capacidad técnica de los equipos que se tienen a disposición está en directa relación con la capacidad de retener a esos funcionarios que van formándose, que van adquiriendo experiencia y que luego por ofertas económicas terminan yéndose de la institución. Estoy poniendo algunos elementos de la modernización, como también, por ejemplo, el tema de qué pasa cuando ocurren procesos en que hay que hacer ajustes o cambios o tomar decisiones estratégicas, como por ejemplo si se hace un trato directo para garantizar ciertos derechos. Esa decisión no puede ser una decisión exclusivamente de la autoridad a cargo. Por eso que también hemos pensado en este proceso de modernización tener un panel experto que acompañe como espacio de check and balance a la figura del secretario general para tomar decisiones como, por ejemplo, bueno, se cayó la licitación, hagamos un trato directo, pero validado con este espacio de check and balance para que no sea una decisión arbitraria y que luego sea cuestionada, ¿no? Porque muchas veces se tiene el temor de tomar decisiones, sobre todo por la envergadura de los montos involucrados, porque después esto puede terminar en investigaciones y que deriven en juicios de cuenta, y los juicios de cuenta van contra el patrimonio propio de las personas. Entonces, están todos los incentivos para que la institución no sea eficiente. Por lo tanto, presidente, lo que nosotros hemos pensado como ministerio, y estamos en ese proceso, es constituir un comité asesor presidencial, o sea, no presidencial, ministerial en este caso, para proponer cambios y ajustes en función de un proceso de modernización de la JUNAEF estructural, porque si los problemas de la JUNAEF lo atendemos como siempre se hace, que es destituyendo a los secretarios generales o secretarias generales, que siempre es una posibilidad, no estoy diciendo que eso no esté dentro de las opciones, la verdad es que no vamos a cambiar nada, porque en 4 años más, o en 3 años más, o en 2 años más, o en 1 año más, vamos a estar discutiendo exactamente lo mismo. Ahora, ¿cómo se evitan que esto vuelva a ocurrir en el caso particular de los útiles escolares? Bueno, porque la licitación que se impulsó es una licitación plurianual. Por lo tanto, al ya estar adjudicada y en proceso de entrega para este año, el próximo año ya está listo el proceso, no hay que volver a licitar, no hay que hacer nada, simplemente ejecutar el contrato que ya está vigente y por lo tanto deberíamos tener la entrega de los útiles escolares al inicio del año escolar de manera regular. Como esperábamos hacerlo este año, lamentablemente por razones de la caída de la licitación no se pudo hacer. Presidente. Muy bien. ¿Por qué dijo secretario general, ministro? Porque el cargo de ejecutivo es tan antiguo el cargo que el cargo se llama secretario general de la JUNAEF. ¿No es vicepresidente ni vicepresidente ejecutivo tampoco? No, es secretario general. Vicepresidencia es la de la Junta. Una nomenclatura conocida. Sí, es que es de la época de la Junta, era el secretario general de la Junta. Ah, Y claro, todavía correcto. Sí. Presidente, Si me permite, es tan antiguo que la mayor parte de cargos directivos son grados 18, que son los encargados de las juntas comunales, que son figuras que no existen.
Entonces, tenemos una urgencia. O sea, el Estado o piensa de nuevo la institución o vamos a estar fritos. Bien, pasaríamos entonces a la tabla del día de hoy. Antes, señor secretario, simplemente, yo sé que todos ustedes vieron la encuesta CEP, pero probablemente uno se detiene en las láminas políticas, pero déjeme comentarle una que me llamó mucho la atención, que es, en la CEP preguntan, en su opinión, ¿cuál es el problema más importante que están enfrentando las escuelas del país? En primerísimo orden aparece, con un 41% de la preferencia, por así decirlo, controlar la violencia escolar. Luego sigue con 19, eso con un 41 puntos. Luego con 19 dice mejorar el rendimiento académico. Y sigue con la equidad, con la convivencia, nuevamente aparece. El primero es controlar la violencia escolar. Sí. Es, pero por lejos, la primera preocupación de los miembros de las comunidades educativas. La violencia escolar, la convivencia igual aparece más abajo. La violencia escolar. O sea, significa que hay un temor de los padres enviar a sus niños también a los establecimientos. Eso es un problema bastante delicado. Iniciamos entonces la discusión del primer punto de la tabla, que, como ustedes recordarán, fue aprobado en general la semana pasada, a pesar de que es un artículo único, pero quisimos dejar la discusión acá en la sala, en la comisión. Es en relación al segundo trámite, ¿no es cierto?, del proyecto que modifica la ley 29.091 para prohibir que la rendición de evaluaciones y la entrega de títulos sea condicionada al pago de deudas arancelarias contraídas con las instituciones de educación superior, para lo cual hay una o dos indicaciones. Presidente, tal cual usted lo ha señalado, la comisión la semana anterior aprobó en general este proyecto de ley y abrió un plazo interno para formular indicaciones hasta las 12 horas del día de ayer. En ese plazo, solamente la Secretaría recibió una indicación, que es de autoría de los senadores García y Sangüesa, un texto comparado que ha elaborado la Secretaría para efectos del seguimiento de la propuesta. Recordarán ustedes que el proyecto consta de un artículo único que tiene por objeto modificar la letra E del artículo 55 de la ley 21.091 sobre educación superior, que establece dentro de las infracciones graves que puede cometer una institución de educación superior y ser en consecuencia sujeto de fiscalización y sanción por parte de la Superintendencia de Educación Superior, la de condicionar la rendición de exámenes u otras evaluaciones al otorgamiento o el otorgamiento de títulos, diplomas, certificados a exigencias pecuniarias distintas del pago de aranceles previamente establecidos por la institución y que hayan sido aceptadas por los estudiantes al momento de suscribir el contrato respectivo. El proyecto aprobado en general condiciona solamente la rendición de exámenes u otras evaluaciones referidas solamente a deuda de arancel. Ese era el texto aprobado en general, lo que se presentó inicialmente. La indicación propuesta por los senadores García y Sangüesa, junto con mantener el tema de que solamente se refiera a deudas de arancel, no otras deudas que pudieran existir, la limita solamente en el caso de que no se pueda condicionar la rendición de exámenes de grado o de titulación y no otra evaluación que pudiera existir no otra evaluación que pudiera tener que rendir el alumno y que estuviera afecta a la situación de que tiene deuda de arancel. Solamente, insisto, exámenes de grado o de titulación. Esa es la indicación, presidente. Gracias, señor secretario. Yo creo que está bien clara la indicación. Claramente restringe, ¿no es cierto?, el alcance de esta iniciativa, por cuanto la frase de otras evaluaciones no quedaría incorporada. Ahora, otras evaluaciones también puede ser conducente al título. Y como veíamos la sesión anterior, el tener un título, por supuesto, que aumenta las posibilidades, ¿no es cierto?, de que ese estudiante se ponga al día con los pagos arancelarios. Entonces yo creo que las otras evaluaciones iban un poco en la misma línea de alcanzar el título, pero voy a ofrecer la palabra al Ejecutivo que me la ha pedido, luego a los autores de la indicación y luego votamos. Bueno, presidente, nosotros concurrimos, digamos, con una mirada positiva a la indicación presentada. Creemos que esto permite aclarar cuál es el foco del proyecto, que en definitiva tiene que ver con garantizar que los estudiantes que están en situación terminal de sus carreras no vean impedida la posibilidad de titularse por deudas, digamos, porque finalmente ya se ha llegado a un punto de desarrollo de su trayectoria académica
en el que pareciera ser excesivo, precisamente porque permitirles titularse también les permitiría acceder a condiciones de empleo y económicas que les pueden permitir ponerse al día con los compromisos económicos. Nos parece que la indicación propuesta por los senadores García y Sangüesa precisamente lo que hacen es permitir aclarar cuál es el foco especial de esta iniciativa, sobre todo respecto a la precisión de que otras evaluaciones en realidad se refieren a los exámenes de grado o de titulación, que en definitiva es lo que se está planteando acá. Por lo tanto, nosotros estamos de acuerdo como Ejecutivo en la indicación presentada. ¿Se ofrece la palabra? Señor Sangüesa. Gracias, presidente. Precisamente es lo que plantea el ministro. No queríamos que quedara esta ambigüedad y que finalmente termine esto en una judicialización, sino que sea bien específico. El objetivo es que no se le impida a un alumno que tiene que rendir su examen de grado, que por no pagar ese arancel que muchas veces se cobra le impide finalmente una titulación, que obviamente significa una persona con título tiene mayores posibilidades de tener mejores ingresos versus el que no lo ha tenido. Entonces, nosotros con el senador García lo que buscábamos era marcar la precisión también para que no se prestara para que finalmente termináramos con muchos estudiantes que no pagaran el último semestre, en el entendido de que podía caber dentro de esto, y al final ahí se genera un tema respecto a la administración de las universidades y su ingreso. Entonces, por eso es que preferimos hacer esta precisión. Gracias, presidente. Si no hay más palabras, entonces la ponemos en votación. Señor presidente, pone en votación la indicación número 1 y única al proyecto. Senador Velázquez. A favor, señor secretario. Senador Sangüesa. ¿A favor? Senador García. A favor. Senador Espinosa. A favor. Presidente. A favor también. Resultado de la votación, 5 votos a favor de la indicación, ninguno en contra. Queda aprobada la indicación. Queda aprobada la indicación y queda despachado despachado en particular el proyecto. ¿Es 120? ¿Te gusta? Bien, pasamos Al segundo. al segundo punto de la tabla, que es el proyecto iniciado en moción de los senadores Sangüesa García. Bueno, aquí vamos a continuar entonces esa discusión de este proyecto. ¿Cuál es Está el proyecto? el 16743. ¿Cómo se llama? Claro. Continuar la discusión en general del proyecto de ley en primer trámite constitucional que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de facilitar la creación de nuevos establecimientos educacionales. A esto le hemos denominado la demanda insatisfecha. ¿Ah? ¿Sí? Coloquialmente se lo hace así, pero en el fondo es lo que señala y cómo se titula el proyecto. Para eso entiendo que el Ejecutivo hoy día iba a entregar una opinión como fruto de algún análisis que se ha hecho con la superintendencia para ver cuáles son los alcances de esto, sobre todo algo que algunos solicitamos, tener más información, más datos. Una primera mirada se pensaba que esto es una necesidad particularmente en comunas donde hay una alta migración y hay poca oferta educativa, comunas como Alto Hospicio, por ejemplo, yo recuerdo que estaban dentro del caso, pero seguramente hay otras situaciones que el Ejecutivo querrá compartir y precisar. Le ofrezco la palabra. Bueno, presidente, tenemos una presentación, tal como lo señalamos creo que en la última sesión. Nosotros creemos que, dada la importancia que tiene este proyecto, que compartimos en el fondo de lo que se busca, digamos, creemos que requerimos una serie de audiencias que permitan aproximarnos al problema desde el punto de vista técnico, cifras, datos, procedimientos, cómo se está abordando en definitiva por parte del sistema. Algo comentamos en la última sesión en esa dirección. Es por ello que nos permitimos aproximarnos en principio
al problema de la falta de oferta educativa en Chile, donde lo que vemos es que este es un desafío de la política pública que requiere de planificación en función de las demandas locales. Nosotros sabemos que el último esfuerzo real, financieramente hablando, fue el de la jornada escolar completa, pero el último esfuerzo planificado de construcción, de aumento de capacidad en el sistema, la verdad es que no tiene data. Ha sido un proceso más bien espontáneo, un proceso que ha sido inorgánico, no necesariamente ha estado orientado a cubrir precisamente las mayores necesidades de los territorios. Eso uno lo puede evidenciar cuando observa cómo se comportan los resultados del proceso de admisión escolar, donde nos damos cuenta de que tenemos muchos territorios en los que la continuidad de estudio no está garantizada, es decir, los estudiantes llegan hasta a terminar su enseñanza básica y obligatoriamente tienen que salir de las comunas para seguir sus estudios de enseñanza media, dado la falta de oferta que existe para continuar estudios. Por lo tanto, para nosotros generar respuesta en este sentido implica mirar también con mucho sentido de responsabilidad fiscal y perspectiva educativa, lo que implica considerar algunas variables de lo que nosotros hemos observado como parte de este fenómeno a propósito de los resultados del SAE. También hay que reconocer que el sistema no ha contado con información hasta ahora, recientemente, cuando hemos logrado acceder precisamente al comportamiento de la matrícula y cómo se va moviendo en los territorios, cuáles son los lugares con mayor presión por falta de oferta, algunos que salen y entran y cuáles son las causas de por qué eso ocurre, etcétera, etcétera. Entonces, lo primero es identificar que el fenómeno es dinámico, es decir, lo que hoy es un lugar con falta de oferta educativa puede ser que mañana no lo sea. Y esto pasa en gran medida porque el comportamiento demográfico y particularmente el comportamiento migratorio no está determinado exclusivamente por el proceso de ingreso de migrantes regulares o irregulares a nuestro país, particularmente los que ingresan por la zona norte, sino que también está determinado por los movimientos campo-ciudad que vivimos post-pandemia, durante la pandemia, que presionó bastante los sectores rurales de nuestro país, particularmente la zona centro, y también por otros fenómenos de movilidad a propósito de la incorporación de nuevas tecnologías en las dinámicas del trabajo, por ejemplo, todo el trabajo telemático o toda la apertura a experiencias telemáticas de aproximación a lo laboral, ha hecho que muchas personas, por ejemplo, migren a las zonas costeras, particularmente en el caso del litoral central, acá en la quinta región, en la región de Valparaíso, disculpen, lo que ha hecho que sectores que habitualmente estaban con holguras en términos de oferta educativa, de un día para otro, de un año para otro, se encontraron con una presión por falta de oferta, de manera que no fueron capaces de sostener ese crecimiento, ¿no? Y para ello hemos trazado los datos, hemos proyectado la oferta y la demanda real, el comportamiento de apertura y cierre de establecimientos, cuáles son las causas de rechazo a las solicitudes de impetración de subvenciones y el reconocimiento oficial que hemos tenido en esos lugares, entre otros. También está la sostenibilidad y eficiencia financiera a través del actual modelo en base a subvenciones, que también genera una presión importante y un desincentivo para muchos sostenedores el poder ingresar a ser parte de quienes colaboran con el Estado en la labor de educar. A mejoras administrativas también para contar con procedimientos modernos, transparentes y que reconozcan la diversidad de proyectos educativos. Para nosotros es muy importante ese punto. Esto no se trata solo de abrir ofertas, sino que también es qué tipo de oferta vamos abriendo, ¿no? Está en la dimensión, por un lado, de proyectos educativos diversos, pero también proyectos educativos de calidad, es decir, que apunten efectivamente a la mejora de los aprendizajes de nuestros estudiantes. También está la revisión de los actuales criterios y procedimientos administrativos, lo que hemos denominado la ruta de apertura, cuáles son el paso a paso, los requisitos, etcétera, y también pensar en ciertos niveles de flexibilidad que apunten precisamente a darle mayor celeridad a los procesos de zonas de mayor demanda. Chile es de los países que tienen mayor índice de cobertura en educación escolar en América Latina y el Caribe, dentro de los promedios OCDE, de hecho, en materia de cobertura, eso es bien importante. El sistema de admisión escolar, además de asignar vacantes a estudiantes con criterios públicos y transparentes, es una herramienta estratégica para poder planificar la falta de oferta que se va registrando, permite dimensionar las necesidades reales en los territorios y en los niveles, sobre todo, ¿no? Porque cuando uno mira el fenómeno se da cuenta que esto no solamente se ubica territorialmente en determinados lugares, sino que también se ubica en los niveles educativos específicos. Habitualmente no tenemos problemas en las zonas intermedias, son los cambios de ciclo los que generan mayor presión, es decir, en la transición entre la educación parvularia y la educación escolar, pre-kinder, kinder, primero básico,
o la transición entre el segundo ciclo básico y el primer ciclo medio, es decir, primero medio, segundo medio, ¿no? Ahí es donde se nos van generando estas grandes presiones en los lugares donde se concentran las zonas de falta de oferta educativa, lo que podemos mirar con mucha nitidez en el caso de Antofagasta, en el caso de Alto Hospicio, en el caso de Mejillones, el caso de el Quisco, Algarrobo, la zona del litoral central acá, Lampa, Colina, en el caso de la región metropolitana, Santiago. El problema de Santiago ni siquiera es en la parte escolar, no es primero medio, es específicamente pre-kinder, kinder, el sector parvulario, ¿no? El sector parvulario que está en este mundo transicional entre jardín infantil, sala cuna y escuela, ¿no? Muchas escuelas ofertan también pre-kinder, kinder, entonces se van al mundo escolar, también en la búsqueda de continuidad de trayectoria educativa, pero luego se terminan ubicando en jardines infantiles que ofertan pre-kinder o kinder en algunos casos. Entonces, este fenómeno dinámico de comunas que entran y salen en zonas saturadas cada año requieren de una planificación de la oferta pública que también tiene que tener el mismo grado de flexibilidad y el mismo capacidad de dinamismo para responder al problema. Y esto lo señalo porque allí está la esencia misma del proyecto que se está presentando por parte de los senadores, ¿no? Y senadoras, porque esto fue firmado por la senadora Aravena también. Y la senadora Núñez. Senadores y senadoras, entonces. En el sentido de que la respuesta tiene que tener ese nivel de rapidez, de inmediatez. Es decir, el Ministerio de Educación, a través del SAE, es capaz de visualizar, no con mucho tiempo de anticipación, solo algunos meses, particularmente el periodo del verano, antes de que inicie el año escolar, cuáles son los lugares de presión. Y ese es el tiempo de respuesta para lo inmediato. Ahora, para el mediano plazo también existe posibilidad de generar respuesta, y para eso es que la idea es poder generar una condición de apertura que sea distinta a la que tenemos hoy día. Acá nosotros podemos mirar este recuadro que está mostrándonos este fenómeno dinámico y localizado en el que tenemos la relación de vacantes postulantes por región. Obviamente esto también está cruzado con la variable nivel, ¿no? Entonces, en el caso de la región de Arica y Parinacota, pasamos del 2020, 1,59 vacantes por estudiante, al 2024 con 1,8 vacantes. Es decir, aumentamos la relación vacante-postulante, ¿no? Y en general en Arica, Parinacota no hemos tenido grandes dificultades con problemas de oferta educativa. En el caso de Tarapacá pasamos de 1,31 a 1,15. Aquí disminuimos levemente y esto está en relación precisamente con la mayor presión que hemos tenido, particularmente, como lo decía usted, presidente, de manera correcta, con la comuna de Alto Hospicio, ¿no? Donde se ha concentrado fuertemente por razones de tomas de terreno, pero también de movilidad humana a propósito de la migración que hemos vivido en el norte, donde se ha generado esta presión mayor. En el caso de Antofagasta, nos mantenemos más o menos equivalentes desde el 2021 al 2024, de hecho con un leve incremento entre el 2023 y el 2024. En Atacama también se aumentó de 1,66 a 1,78, Coquimbo 1,89 a 1,97, y así podemos ir mirando que incluso hay zonas como en las regiones de Ñuble, la región de la Araucanía, o la región de los ríos, los lagos, Aysén, donde ya estamos hablando de 3, de 2,5 hacia arriba cupos por estudiante, ¿no? Entonces, en los datos del SAE vemos que la oferta de vacantes ha sido de 1.127.554 vacantes disponibles en el sistema para 536.353 postulantes a través del sistema regular del SAE. Es decir, 2,10 vacantes por postulante en promedio nacional, lo que no significa que se distribuya homogéneamente. Sabemos que en algunos lugares tenemos 3 o más vacantes y en otros lugares estamos muy al filo del 1, poquito más de 1 vacante por estudiante. Es decir, se distribuye de manera no homogénea. El 92% de los postulantes fue asignado a un establecimiento educacional, es decir, es un porcentaje súper alto. Cuando uno mira los resultados de sistemas de admisión de otros países que usan sistemas de admisión, Estados Unidos, por ejemplo, tienen varios estados que usan sistemas de admisión similares al nuestro, los porcentajes de ubicación, de asignación, es bastante alto. El 71%, de hecho, de los estudiantes se asigna en una de sus primeras 4 preferencias. Eso también es relevante porque va derrumbando esta sensación o esto, no quiero decir mitos, porque efectivamente hay un porcentaje de personas que no queda satisfecha, digamos, con los resultados. Pero que no es mayoritario y que sí, exactamente, y que ha ocurrido precisamente antes también, porque solo que hoy día está objetivizado con datos y hay alguien a quien echarle la culpa distinta a la escuela, digamos, que es el sistema de admisión escolar. Hay un fenómeno más emocional
cultural a propósito de romper, el sistema SAE rompe una cultura instalada y eso es real, digamos, y los cambios culturales no son sencillos de administrar también. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho como ministerio? Nos hemos desplegado principalmente en 3 dimensiones. Lo primero es, frente a los problemas focalizados, tener respuestas focalizadas, donde hemos implementado el plan de fortalecimiento de la matrícula escolar, que ha implicado una revisión exhaustiva de las capacidades que hemos tenido como sistema históricamente en determinados lugares para recuperar esa capacidad perdida. Lo cierto es que llevamos varias décadas en que se han cerrado establecimientos educacionales, públicos y privados, por demanda, o sea, por capacidad ociosa, como se le denominaba en algún minuto. No sé si ustedes recuerdan ese concepto que se usaba mucho tiempo. No, esta escuela hay que cerrarla porque tiene mucha capacidad ociosa, hay que fusionarlo con esta otra, que para que tengan en conjunto una matrícula suficiente, ¿no? Bueno, ese fenómeno ha ido disminuyendo la capacidad del sistema, pues es un efecto práctico de ese ejercicio que ocurrió durante mucho tiempo. Entonces lo que hemos ido haciendo es identificar las salas de clase que podemos hacer crecer, escuelas que podemos recuperar. De hecho hemos arrendado y hemos adquirido infraestructura educacional nueva en los lugares de falta oferta educativa para expandir la capacidad del sistema. También hemos ido generando acciones respecto a ajustes de procedimiento de solicitud de subvención. Hemos modificado las fechas, hemos permitido también que los sostenedores públicos y privados puedan acceder a la subvención escolar, abriendo nuevos niveles y cursos en fechas distintas a las que habitualmente se habían establecido, precisamente para favorecer, incentivar que puedan hacerlo. Y también hemos logrado hacer algunos ajustes a los procedimientos de reconocimiento oficial, que yo diría que este es un tema bien medular del debate, técnicamente hablando y políticamente hablando también, porque es parte de la política pública como estándar, digamos, de calidad, que creo que tenemos que, si vamos a intervenir esto, tenemos que discutirlo bien y tenemos que generar un acuerdo de Estado que se sostenga, porque este es un tema bien complejo. Entonces, en marzo del 2022, respecto al plan de fortalecimiento de la matrícula, que es el primer peldaño de este esquema de acciones y medidas del Ministerio, se inicia la gestión con una falta de 8.790 vacantes en el sistema escolar. Se crea un plan con el objetivo de aumentar la capacidad del establecimiento y gestionar de manera eficiente las solicitudes de matrícula y sobrecupo. A mí me tocó encabezar este proceso como subsecretario de Educación en el año 2022. De hecho, nos dimos cuenta de un tema que no estaba visualizado socialmente, ¿eh? O sea, nadie hablaba de este tema en aquel momento. Y del 2022 se han ejecutado 10 proyectos de emergencia en zonas de mayor saturación, aumentando más de 1.000 vacantes. Para el año 2024 se crearon cursos y aumentaron vacantes en 312 establecimientos educacionales. Se encuentran en ejecución actualmente 10 iniciativas de infraestructura que van a aumentar más de 4.000 matrículas, 4.664 en particular. Además, se tomaron algunas medidas como por ejemplo Notas de la Lista, que fue bien polémica en su minuto, trayendo una complejidad, pero logrando ordenar de alguna manera los flujos que antes se hacían a mano, y la plataforma de gestión de vacantes con sostenedores y Ceremi. En total, con todas las acciones de identificación de nuevos cursos, a holguras, aperturas de nuevos niveles, recuperación de salas de clase que estaban convertidas en bodega, en otro tipo de cosas, le arriendo nuevos establecimientos educacionales, entre todo, hemos logrado entre el 2022 y el 2024 crear 2.345 nuevos cupos en el sistema, que han ido orientados esencialmente a las zonas de falta. 20.000. 20.000. ¿Dije 2.000? 2.000. No, 20.000. 20.345 nuevas vacantes entre el año 2022 y mayo del 2024. Pero también hay que reconocer, y en esto quiero ser claro, porque, a ver, no quiero que se instale la sensación de que yo quiero dejar una sensación de que aquí está todo bien y todo en orden. No es así. Sabemos además que hemos crecido a costa de saturar el sistema, es decir, de llevar las salas de clase a un máximo, que no es recomendable desde el punto de vista pedagógico, de en algunos lugares generar doble jornada, que ha sido en la menor parte de las decisiones que hemos tomado, pero se han tomado en algunos casos, que significa retroceder en la jornada escolar completa, que es algo que queremos revertir en el corto plazo. Sabemos también que esto ha sido a costa de tener que hacer procesos inversionales que han sido costosos, onerosos para el Estado, pero es lo que hay que hacer, digamos. O sea, y hoy día la posibilidad de seguir creciendo en esta misma dirección, con las mismas medidas, se ve más limitado. Es decir, hoy por hoy lo que nos queda es abrir nuevos proyectos educativos.
abrir nuevos proyectos educativos. Y allí es donde está el fondo del proyecto que está discutiéndose y también el fondo del articulado que está en Nueva Educación Pública, en el proyecto de Nueva Educación Pública, que para mí están muy vinculados, digamos. En el proyecto de Nueva Educación Pública se daba la preferencia, digamos, o las facilidades para que lo público pudiese abrir. Acá se plantea lo mismo respecto a los particulares y creo que tenemos que tener una medida que sea unitaria para el conjunto del sistema, en la lógica de que es un problema de la política pública y un problema de urgencia educacional que tiene que ser abordado por lo público y por lo privado, en colaboración y no en competencia, ¿no? Luego, respecto al segundo ámbito que tiene que ver con el ajuste a los procedimientos de solicitud de subvenciones, se hicieron ajustes también al decreto 148 del 2016, que determina el proceso de procedimiento y criterios por demanda insatisfecha por matrícula o proyecto educativo. También hay un trabajo entre el Ministerio de Educación y el CNED, el Consejo Nacional de Educación, para asegurar transparencia y calidad en los procesos con una nueva metodología de cálculo anual de la demanda insatisfecha, información, fechas de corte de la información, periodos de referencia, en fin. También se modificó el 315 del 2010 para establecer nuevos plazos para presentar solicitud de subvención por primera vez bajo causal de oferta o demanda insatisfecha, que también flexibiliza de alguna manera los tiempos para que eso pueda ocurrir, antes muy estático y quedábamos desfasados respecto a la urgencia. En el ámbito 3, que tiene que ver con los ajustes al procedimiento de solicitud de reconocimiento oficial, se hizo modificación al decreto 315 y 548 para optimizar y facilitar el proceso de reconocimiento oficial. Esto fue un proceso de trabajo con otros ministerios y eso está, claro, está en proceso, está en desarrollo, y eso fue parte de los acuerdos que se tomó en la ley de presupuesto del año pasado, está en el protocolo. Entiendo que se respondió hace poco un oficio donde se mandó la información del avance de cada uno de los compromisos del protocolo que suscribimos a fines del año pasado. También están las orientaciones para la implementación de establecimientos educacionales que imparten educación para jóvenes y adultos con el fin de facilitar la aplicación de los criterios que tienen relación con el RO. También propuestas de mejoras y actualización del título 4, capítulo 5 de la Ordenanza General de la Ley General de Urbanismo y Construcciones sobre locales escolares y hogares estudiantiles. Esto para presentar al Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que es el órgano rector de esta materia. También el documento aclaratorio para la aplicación del artículo 4 de la misma ley relacionado con la accesibilidad universal. También este es un tema que tenemos que procesar con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, es decir, hay algunos temas que van más allá de las competencias propias del Ministerio de Educación a propósito de la materia en cuestión. Entonces, respecto al boletín que está en discusión, señalar algunas cosas que son bien especiales. Lo primero es que el problema es dinámico, por lo que se requiere planificación y respuestas pertinentes a la demanda local. Por lo tanto, construir un procedimiento que dialogue con las problemáticas que realmente tienen los territorios en la zona saturada. O sea, es una necesidad en la política pública y es una necesidad del sistema que esto se facilite para que podamos responder a este problema incipiente que nada nos indica que va a ir disminuyendo en el corto plazo, todo lo contrario. Lo segundo, por lo tanto, desde ahí vemos pertinencia en esta discusión. Lo segundo, la revisión de datos y evidencias. Uno de los principales nudos para obtener reconocimiento oficial es la rigidez de los criterios de infraestructura. Esos son temas que tenemos que modular porque aquí hay una decisión que vamos a tener que tomar junto al legislador como ejecutivo y que tiene que ver si estamos disponibles con disminuir los requisitos del reconocimiento oficial. Me parece que son estándares a los que hemos llegado como país, de los que no podemos retroceder. Otra cosa es pensar de qué manera se facilitan los procesos para que, dada la urgencia, los proyectos educativos puedan emerger con los plazos suficientes para que luego puedan adecuarse a los estándares que son la regla ya en régimen, ¿no? Entonces, ahí tenemos que buscar una forma de aproximación y para eso tenemos que revisar los datos y la evidencia que tenemos a disposición y que son lo que explica en definitiva estas problemáticas respecto al cumplimiento de los requisitos de REO. Por otro lado está la sostenibilidad y la eficiencia financiera. Estamos hablando de recursos públicos, nosotros tenemos la obligación de velar por el buen uso de los recursos públicos y la apertura de vacantes tiene que ser una política planificada, sostenible y eficiente, sobre todo en respuesta a este fenómeno que es dinámico y que se va movilizando de un lugar a otro. Es decir, desregular la apertura de establecimientos educacionales públicos y privados bajo el sistema actual de financiamiento puede generar una quiebra masiva de establecimientos en muy corto plazo. O sea, pueden haber lugares en los que surjan proyectos educativos que, dado este fenómeno de movilidad, puedan terminar colapsando en un muy corto plazo, haciéndose inviables rápidamente producto de los mismos fenómenos migratorios. Entonces, es necesario estudiar cómo se está comportando
este problema para poder tomar buenas decisiones y hacerlos eficientemente, porque al final del día acá luego nos van a ocurrir cosas como por ejemplo la que nos ocurrió con el incendio en Viña del Mar, donde la escuela del Olivar entró en una quiebra financiera producto de que, dado el incendio, los estudiantes se movilizaron a otros lugares, a otras escuelas, pero ya tenía todos los compromisos financieros adquiridos. Y eso generó una presión importante de las comunidades. Obviamente las comunidades quieren sostener en la escuela, pero sin estudiantes es difícil, dado nuestro sistema de financiamiento. Entonces, eso tenemos que mirarlo bien, porque se nos puede generar situaciones equivalentes a esas, por otras razones, que es la movilidad de las personas, en este caso porque están migrando, se están moviendo, ¿no? Lo otro es que los criterios con los que se toman estas decisiones tienen que ser objetivos, para asegurar que tengamos un sistema que asegure oportunidad, precisión y transparencia de información para facilitar la toma de decisiones. Acá se le ha pedido al sistema generar información propia, ¿no? O sea, identificar la falta de oferta, justificarla, buscar la firma y la adhesión de apoderados. Y la verdad es que si el sistema está teniendo la información de dónde hay presión por falta de oferta educativa, la pregunta es por qué los sostenedores que quieran abrir nuevos proyectos, sean público o privados, tienen que demostrar aquello. La verdad es que el sistema debería operar default, ¿no? Por defecto, dado que la identificación de los lugares donde hay presión por falta de oferta se identifican a partir de los propios resultados de las postulaciones a el sistema. Por lo tanto, esto debiera ser una exhibición, un relajamiento de las exigencias a quienes quieren abrir nuevos niveles o nuevos cursos o nuevos proyectos educativos, ¿no? Vemos ahí que hay un espacio de mejora sustantiva respecto a los procedimientos y a la solicitud que se le hace, en este caso, a los sostenedores. Por otro lado, también creemos importante analizar medidas administrativas y legislativas de corto plazo que se están implementando y pueden implementarse para asegurar el acceso a la educación de todos los y las estudiantes. Nosotros mismos hemos estado trabajando sobre el sistema de admisión escolar, varios elementos junto a los propios sostenedores públicos y particulares respecto al proceso de admisión 2025. Nada de eso requiere ley, son cosas de ajuste que implican ponerse de acuerdo, que implican ir revisando de qué manera vamos operando con esto. Por otro lado, también hay mecanismos vigentes que permiten impetrar subvención cuando una propuesta educativa presente innovación educativa en un territorio. Para reforzar esto también y asegurar estándares de calidad, es que se está trabajando en una mesa en las mejoras del nivel de instrumentos y orientación a los sostenedores, así como también en la estandarización del concepto de innovación. Sabemos que esto tiene que tener mayor precisión para que efectivamente podamos aplicarlo de manera adecuada. Insisto en esto, para nosotros tiene mucho valor la existencia de proyectos educativos diversos y darle más garantía de oferta diversa a los estudiantes es un principio que queremos resguardar. A esto nos referíamos nosotros en la presentación anteriormente con la mesa de trabajo que tenemos con el Consejo Nacional de Educación respecto a este tema, porque recuerden que la apertura de nuevos proyectos también pasa por el Consejo Nacional de Educación. A quien también creo yo, me permito sugerirlo, presidente, hay que invitar a esta discusión en algún minuto. Por otro lado, existe un deber del Estado de asegurar que toda la oferta sea de calidad. Esto es muy importante. Yo sé que ha estado en el centro de lo que se ha planteado. Y para esto se cuenta con un sistema de aseguramiento de calidad que a través de los dispositivos de evaluación, apoyo y fiscalización busca la permanente mejora educativa de todos los establecimientos educacionales. Sin embargo, creo que también es un desafío de nosotros como Ministerio y del legislador, en este caso, que propone esta iniciativa, el pensar de qué manera vamos a asegurar que los proyectos educativos que surgen cumplan con ese criterio de calidad. Una declaración de principio, o sea, todos queremos que la educación sea de calidad. ¿Cómo garantizamos que un nuevo proyecto educativo sea de calidad, sea público o privado? Bueno, eso es algo que tenemos que modular también. Tenemos un sistema de aseguramiento de la calidad, tenemos que revisarlo también para saber si es el más pertinente para estos fines, estos efectos y qué cosas podemos generar para que en una inmediatez estos proyectos educativos que van surgiendo vayan ofreciendo también mejoras permanentes en resultados de aprendizaje y por tanto sean atractivos para la ciudadanía, no solamente por ser proyectos educativos particulares o públicos, o sea, su dependencia no es garantía de calidad necesariamente, sino que más bien cómo vamos garantizando los procesos de mejora permanente y los mecanismos sobre los cuales vamos evidenciando que aquello es lo que ocurre. Entonces, presidente, en síntesis, nosotros creemos que este es un proyecto muy importante, importante en el sentido de que se hace cargo, busca hacerse cargo de un fenómeno que está en desarrollo, que es nuevo para el sistema educacional, que es complejo por todo lo que ya he señalado, que es dinámico, es decir, que este tema va teniendo resultados año a año muy distintos. Ayer
lo que el año pasado era un problema, puede ser que hoy día ya no lo sea, sino que en otros lugares donde no había problema estén esos problemas, se va moviendo, porque precisamente responde, entre otras cosas, pero de manera muy importante, a la movilidad humana. Y eso es algo que no podemos prever ni controlar. Desde ese punto de vista, entonces, que este proyecto de ley, creemos nosotros, viene a contribuir en uno de los aspectos de todo lo que se está haciendo en materia de garantizar oferta educativa en todos los lugares, a lo que ha impulsado el Ministerio de Educación, y por lo tanto estamos muy disponibles, presidente, a que podamos precisar bien en términos de contenido un proyecto y que nos permita consensuar una alternativa que garantice entonces hacerse cargo de esto de manera oportuna para asegurar el derecho a la educación de todos los estudiantes en todo el territorio nacional. Pero para lo cual también nos parece importante escuchar a otros actores que creemos nosotros puede contribuir mucho desde su perspectiva en esta discusión, tales como la Superintendencia de Educación, la Agencia de la Calidad, el Consejo Nacional de Educación, por nombrar solo algunos de la institucionalidad pública que contribuyen con el Ministerio de Educación decisivamente en ir generando estas planificaciones que hemos comentado. Es cuanto puedo señalar por ahora, señor presidente. Una pregunta, señor ministro. ¿Esto requeriría o requiere patrocinio del Ejecutivo, no? Presidente, absolutamente. Este proyecto en su inicio es absolutamente inconstitucional porque impetan subvenciones a los sostenedores y eso es la Administración Financiera del Estado, por lo tanto es iniciativa exclusiva del presidente. Eso yo lo doy por hecho. Yo creo que los autores son conscientes de esa característica o no. Lo podríamos discutir, presidente, sin embargo, a nuestro juicio sí. Sería inconstitucional en ese sentido, pero obviamente si estamos manifestando nuestra disposición a conversarlo y a poder generar acuerdos, porque estamos disponibles también a indicarlo y patrocinarlo. Ofrezco la palabra, senador García. Presidente, me quiero referir al tema de la admisibilidad porque creo que es muy importante dejarlo claro. Los proyectos, las mociones parlamentarias, cuando son ingresadas a su trámite, tanto en el Senado como en la Cámara, son objeto de un riguroso análisis por parte de la Secretaría. Y algunos pasan ese examen, otros no lo pasan, eso lo sabemos por la experiencia parlamentaria. Este proyecto pasó todos esos coladores, pasó todos esos exámenes y está declarado admisible. Por lo tanto, ministro, yo creo que recurrir al expediente de la inadmisibilidad lo que va a hacer es tensionar la relación. Yo lo que pido es que se respete lo que hizo la Secretaría del Senado en su oportunidad, que lo declaró admisible. Gracias, presidente. Me gustaría conocer las razones que tuvo la Secretaría de la Comisión para declararlo admisible versus lo que está diciendo el ministro ahora. Lo que pasa es que esto significa recursos públicos, significa atribuciones. Entonces, sí, sería bueno conocer la opinión del secretario de la Comisión. Sí, a ver, respecto a lo que decía el senador García, no está refiriéndose, no me puedo poner en su cabeza de lo que está refiriéndose, pero intuyo que es el examen que se hace en la Secretaría del Senado al momento de la presentación del proyecto. Cuando todo proyecto de ley se presenta a su tramitación e ingresa por la oficina de partes, los abogados que trabajan en la oficina de partes lo primero que hacen es el examen de admisibilidad de los proyectos. Y como ustedes bien saben, en más de alguna oportunidad se les informa a los parlamentarios cuáles son los problemas que ellos perciben en la constitucionalidad del proyecto, y en muchas ocasiones incluso los parlamentarios están dispuestos, los senadores están dispuestos a hacer los cambios necesarios para que el proyecto pueda seguir su tramitación. En otros casos son abiertamente inadmisibles, no hay cómo salvar la inadmisibilidad, y lo que se hace ahí recurrentemente es que luego de la cuenta en que se declara la inadmisibilidad, los senadores solicitan que se envíe un oficio al presidente de la República con objeto de analice si puede dar patrocinio, así lo denominan en la jerga. Lo que se hace es si se puede enviar un proyecto de ley por parte del Ejecutivo que contenga los contenidos del proyecto de ley presentado. En el caso en cuestión, presidente, la Secretaría hasta el momento no ha hecho, porque no se me ha solicitado, y la verdad es que en virtud de lo señalado no ha hecho un nuevo examen de admisibilidad del proyecto en cuanto a si se refiere o no se refiere, porque de eso estamos hablando, a iniciativa exclusiva del Presidente de la República por referirse a cuestiones referidas a la administración financiera o presupuestaria del Estado. Ese sería el atisbo de inadmisibilidad que podría tener el proyecto, el concepto de lo que ha señalado, entiendo yo, el señor Ministro de Educación, o por erogar mayores gastos para la administración del Estado.
Hasta el momento, como les digo, no se ha hecho ese examen por parte de la Secretaría, si la Comisión así lo estima, porque la declaración que se hizo inicialmente no obsta a que el presidente de la Comisión pudiera hacer un nuevo o solicitar un nuevo examen, como también lo puede hacer en su momento la discusión el presidente del Senado, cuando se vaya a la sala este proyecto, también puede hacer aquel examen, pero esa es la respuesta que como Secretaría me corresponde dar. Sí, yo agradezco la respuesta que da la Secretaría, sin haber hecho un examen más riguroso, más en profundidad, porque no se le ha pedido. Yo simplemente hago la pregunta porque creo que es una pregunta que va a aparecer en esta discusión. O sea, si aquí un grupo parlamentario presentara también la necesidad de creación de establecimiento en materia de salud, privada o pública, la discusión va a estar sobre la mesa de todas maneras. Entonces creo que es bueno, hay distintos canales, yo también lo estimo así, hay algunas cosas que son muy evidentes y eso se da cuenta en la sala, pero efectivamente aquí estamos hablando de subvenciones. Entonces yo creo que eso ahora, simplemente hago la pregunta, con ninguna otra consideración, dado que el Ejecutivo lo ha dicho claramente que hay disponibilidad para hacer esta conversación, es un tema que además lo hemos conversado en anteriores ocasiones con el senador Sangüesa, a quien le ofrezco, por cierto, la palabra. Gracias, presidente. Sí, yo creo que lo importante es que podamos seguir avanzando. La disponibilidad del Ejecutivo la ha manifestado claramente en esta oportunidad y creo que a través del diálogo tenemos que buscar cómo mejoramos y cómo finalmente damos respuesta a una urgencia que se ha presentado en nuestro sistema educativo. Y en ese sentido, presidente, ya llegará el minuto de revisar si es admisible o no y si, digamos, a través a lo mejor de indicaciones vamos a tener que perfeccionar una vez que escuchemos a las diferentes institucionalidades que también tenemos que darnos el tiempo para escuchar, aparte de otros actores que también quieren ser partícipes de esta discusión. Pero lo importante, presidente, es que podamos sistematizar y hoy día ponernos de acuerdo también en cuántas sesiones vamos a escuchar a diferentes organizaciones para que vayamos dándole curso y después, una vez finalizada esa ronda, podamos consensuar con el Ejecutivo digamos, el alcance que va a tener el proyecto, hasta dónde va, porque tenemos miradas diferentes en algunos temas, pero yo siempre he estado en esta comisión con la disposición a que podamos seguir avanzando y construyendo en conjunto cómo mejoramos nuestro sistema. Sin duda, la infraestructura es importante para poder darle las mejores condiciones a nuestros estudiantes y de esa manera ir equiparando la cancha hacia arriba. Así que sigamos avanzando, presidente, los temas los problemas hay que irlos solucionando en la medida que van a aparecer. Senador Fidel Espinosa. A ver, me deja preocupada la posición que plantea el ministro, pero también lo que ha señalado el senador García en el sentido de que cuando plantea de que esto va a tensionar las relaciones, yo creo que eso no es el camino, creo que no es lo mejor siquiera plantearlo de esa manera, porque creo que nos preocupa a todos comenzar, de mi punto de vista, a recibir invitados generando una expectativa sobre un proyecto que eventualmente tuviese vicios de admisibilidad o problemas de admisibilidad, para no hablar de vicios, problemas de admisibilidad. Entonces sería bueno a lo mejor pedir un informe a la Secretaría de la Comisión para que nos plantee, ¿no es cierto?, la pertinencia, ¿no?, de la discusión posterior, porque podemos empezar a recibir actores que van a venir a hablar del proyecto, probablemente a favor de la iniciativa, y después nos vamos a encontrar, a no ser que la experiencia del senador García plantee o argumente de otra manera, creo que sería delicado, desde mi punto de vista. Demos la palabra al senador Esteban Velázquez, mientras el Ejecutivo ahí sortea la emergencia que no es educativa, esta vez de otro tipo. Bien. Senador Esteban Velázquez.
Sí, presidente, en la sesión pasada también se planteó el ánimo, yo diría, de construir algo en conjunto. Sí, podríamos generar mucha expectativa y en algún momento, no digo colocarnos serios porque nadie ha dejado de serlo, pero podría aparecer enlazar en algún momento esta situación. Entonces quizás los informes respectivos, más precisos, si es admisible o no, y que quede el compromiso de construir una propuesta cercana a lo que se plantea, porque el Ejecutivo así lo ha manifestado, construir una propuesta en conjunto y avanzar con acuerdos de todo. Quizás puede ser más fructífero antes de, porque yo creo que la disposición la veo desde el momento que integro esta comisión y me parece que eso no va a cambiar. Pero preferiría que se diera respuesta a eso y acordamos construir un proyecto lo más cercano a las aspiraciones del senador García, el senador Sangüesa, probablemente otros que se sientan representados, y la voluntad del gobierno, porque este proyecto va al fondo de un montón de temáticas en razón de lo que abre las intenciones de muchos probablemente de aportar. Creo que las estadísticas están lejos de las realidades, de la necesidad de oferta, de construir. Por eso que hemos insistido meses de haber tenido un panorama claro, desagregado, de cómo estamos respecto a la construcción. ¿Dónde está el nudo? ¿Por qué no construimos solo el tema financiero? ¿O hay lentitud en las regiones, en los sostenedores, el Ministerio de Educación con el organismo respectivo? Porque hay territorios sensibles. En regiones del norte la migración no se va a detener por la atracción que hay en términos de las faenas mineras, y ahí se hace insostenible no solo la situación educativa, no se trata de colocar los 45 alumnos dentro del aula, sino los climas que se crean alrededor de esas escuelas. Entonces hay que atender los territorios, hay que acompañar, invertir, acompañar unidades pedagógicas con los planteles, con los profesores que hoy día están en paro. Hay planteles muy desmejorados en términos de preparación pedagógica de muchos docentes. Entonces las tareas son varias. Yo preferiría, y mi propuesta es esa, presidente, que se puede entregar un informe, si es admisible o no, pero para construir inmediatamente una propuesta que nos representa a todos. Sí. Muchas gracias. A ver, yo quiero en esto ser bien claro. O sea, creo que fui muy explícito en señalar que compartimos la intención, el fondo de avanzar en esta materia. Y me parece que eso es lo principal. Y en lo político eso es lo que debería primar, la voluntad de que construyamos un camino que nos permita abordar esta problemática, que la visualizamos como algo a resolver urgentemente, igual como lo evalúa en este caso los senadores de oposición. Yo, como cualquier representante del Ejecutivo, tenemos la obligación de siempre estar vigilantes respecto a la iniciativa exclusiva, porque es un tema que permanentemente surge, digamos, en las discusiones en temas delicados, ¿no? Por lo tanto, yo creo que esto es algo que no debería tensionarnos a nadie, al contrario. Yo estoy de acuerdo con lo que señala el senador Velázquez, también de alguna manera el senador Sangüesa, de si hay alguna dificultad, y creo que lo dije también, la subsanamos por la vía del acuerdo que lleguemos con el respectivo patrocinio del Ejecutivo. O sea, no nos quedemos en el problema de la forma, sino que vamos al fondo, avancemos todo lo que tengamos que avanzar y despejamos cuando tengamos que despejar el tema de la admisibilidad y si es necesario o no el patrocinio del Ejecutivo. Yo quiero hacer primar finalmente, presidente, ese espíritu, esa voluntad. Yo creo que ningún representante del Ejecutivo podría renunciar a poner el punto sobre la mesa respecto a las admisibilidades porque es lo que corresponde al Ejecutivo. Y creo que también me comprendan en ese sentido. O sea, yo tengo un rol como ministro en ese sentido y estoy seguro que si fuese un ministro de la oposición el que estuviese sentado acá también haría defensa de aquel punto. Pero ese es un punto distinto al de la voluntad de avanzar en el contenido, en el fondo y que nos pongamos de acuerdo, sea cual sea el resultado del análisis de la admisibilidad, que por cierto lo vamos a respetar porque finalmente la corporación tiene el derecho de interpretar, analizar y llegar a la conclusión técnica, jurídica que corresponda. Nosotros solamente hacemos mención de lo que opinamos respecto a lo que el presidente preguntó en su minuto. Pero para mí al menos hoy por hoy ese no es el debate. Hoy por hoy el debate es cómo vamos a avanzar en el contenido para que nos pongamos rápidamente de acuerdo, escuchando a los actores que tienen que intervenir respecto a esto y que nos tienen que entregar información valiosa.
Sí, yo quiero reiterar que mi pregunta va en el mejor de los climas. Creo que es además parte de la responsabilidad de cualquier presidente de la Comisión despejar aquellas dudas porque van a ir surgiendo en el camino y puede que alguien la represente. Entonces yo creo que insistir en lo que se ha planteado, que la Secretaría nos prepare un informe. Yo le agregaría también la consulta de mirar comparativamente otros proyectos que han implicado cambios en las subvenciones o proyectos que tengan que ver con materia de subvenciones y cómo también se ha procedido. Pero creo que es importante tener esto, no para decir, esto es inadmisible, por lo tanto no sigue su curso, no, porque el Ejecutivo ha sido claro, y mi pregunta más bien iba en la línea de que aquí, sí o sí, yo creo, o estoy equivocado, se va a requerir una indicación del Ejecutivo. Yo mismo he manifestado acá, lo he conversado con los colegas, que estoy disponible, creo que esto es una necesidad. Y si uno atiende al cuadro, ¿no es cierto?, región por región, yo creo que es una necesidad más clara en las regiones del norte y también en la región metropolitana. Pero yo sería también cuidadoso si finalmente vamos a dar este paso y si es que no hay ninguna posibilidad por la vía administrativa de hacernos cargo de estos problemas de brecha entre cupo y oferta, digamos, más bien dicho entre cupo y demanda, porque en el conjunto, la cifra que ha dado el Ejecutivo, no la recuerdo en este momento, es como el doble. O sea, hay cupo. El problema es que los cupos están en aquellos lugares donde muchas veces no se necesita. Entonces, yo creo que lo primero es que nosotros deberíamos ver, ¿hay posibilidad de mover esos cupos o es muy complejo mover esos cupos de la zona extrema, del sur, ¿no es cierto?, a la zona norte, a la zona metropolitana? Probablemente no. Probablemente es mucho más sencillo avanzar en la idea de este proyecto para resolver ese tema. Pero sí, yo quiero plantear mi posición, que no es ideológica en lo más mínimo, sino que es una cuestión práctica. Fueron los gobiernos de concentración los que iniciaron todo el proceso de la jornada escolar completa, el aporte capital que permitió que establecimientos privados y públicos accedieran a fondos en su momento, y eso significó elefantes blancos en muchas regiones del país, hasta el día de hoy. Y si a eso uno le agrega comportamientos demográficos como los que hemos tenido algún tiempo, ahí están, y muchos alcaldes no hayan que hacer con la infraestructura, y en algunos casos privados que tuvieron que cerrar. Entonces, eso es lo que no quisiéramos nosotros con una ley como esta, y por lo tanto creo que esta solución que se busque tiene que ser acotada a la realidad que se vive, que efectivamente hay un tema, y no en ningún caso quisiéramos restar mérito, creo que al revés, creo que están muy conectados con una problemática que es pospandemia, que tiene que ver con fenómenos migratorios, en fin, de los colegas que han presentado esta indicación. Entonces, yo insistiría en que procederemos de esa manera, sin perjuicio de que mientras tanto vayamos pensando en los invitados, y tal vez la próxima sesión debiéramos tener ya la nómina de quiénes van a ser los invitados, porque de lo contrario esto es una lista de nunca acabar y todo el mundo sigue inscribiéndose. Entonces yo creo que deberíamos cerrar la lista la próxima semana, si les parece. Senador Sangüesa, senador García. Sí, presidente, sí, yo creo que comparto con usted que podemos cerrar la próxima semana la lista de los invitados. Sin perjuicio de eso, yo creo que hay institucionalidad que tiene que ser parte de esta discusión sí o sí. El Consejo Nacional de Educación debe estar presente, por lo tanto ya podríamos invitarlo para la próxima semana de manera de poder ir agilizando este proceso. Además que la Agencia de la Calidad también tiene que ser parte de esta discusión. Y la superintendencia, ahí ya tendríamos los 3 invitados para la próxima. Colegio de profesores, yo insistiría también en el colegio de profesores incorporarlo ¿también? Cuando corresponda, porque cualquier colegio necesita profesores, ¿no? Sí. El CENET tiene sesiones los miércoles, pero... ¿Cómo? Perdón, que siempre que hemos invitado al Consejo Nacional de Educación nos han señalado la dificultad que tienen en concurrir, no sé si por Zoom, ya que ellos tienen sesiones ordinarias los días miércoles. Puede ser perfectamente por Zoom, con la superintendencia. Yo no quiero hacer el listado, digamos, ahora, presidente, sino que estaba dando ideas para que podamos tener ya la concurrencia el próximo miércoles, de manera de poder avanzar, y ahí elaborar, digamos, cerrar, y ahí vamos a ver cuántas sesiones necesitamos para poder escuchar. Presidente, una consulta de procedimiento. ¿En qué va a quedar esta solicitud para que la Secretaría evalúe un informe sobre la admisibilidad del proyecto? Yo a eso le veo un riesgo. Voy a asumir por un instante, espero que no, pero que el informe sea contrario. Y vamos a entrar en un conflicto entre lo que dijo la Secretaría al analizar el proyecto
y lo que diga la Secretaría de la Comisión. ¿Es bueno eso? Más aún si está a la disposición del ministro de que tramitemos el proyecto y que vayamos construyendo los acuerdos. Entonces, mi pregunta es súper simple. Yo además me imagino que ese informe requeriría acuerdo de la comisión. Yo no estoy de acuerdo que se pida, no recuerdo que se haya pedido alguna vez informe de la comisión para retrucar la admisibilidad que ya dio la Secretaría del Senado. O sea, yo creo que también digamos, el referente o el precedente que se sienta puede ser muy malo. Entonces, esa es mi pregunta. ¿En qué va a quedar esta? Yo entendí que habría una solicitud de informe de admisibilidad a la Secretaría de la Comisión. Sí, es la solicitud que hizo el senador Espinosa y que tanto el senador Velázquez como yo hemos refrendado. Pero yo no sé si se trata de ponerlo en una mirada antagónica a lo que ha hecho la Secretaría. Yo creo que mientras más resguardos tengamos para esta discusión, que yo creo, insisto, todos queremos entrar en esta discusión, y en este proyecto en particular, pero precisamente para evitar que el día de mañana aparezcan las reservas de constitucionalidad de otros colegas que a lo mejor no están siguiendo esta discusión hoy día, y una manera de abrocharlo bien. No digo que esto vaya contra lo que hizo la mesa ni la Secretaría, en absoluto, pero yo, que llevo hartos años en esta comisión, he visto muchísimos proyectos, estoy seguro que los hay, en materia de subvenciones que han sido declarados inadmisibles, arriba y abajo. Presidente, no solamente para ratificar el acuerdo, entonces sería que para la próxima sesión se continuaría con este proyecto y se invitaría a instituciones, que en principio sería el CENET, el Colegio de Profesores, Superintendencia de Educación y el Consejo de la Calidad. Perdón, Agencia de la Calidad. Para empezar, claro, mientras cerramos la lista. Ese sería el tema, y bueno, y ustedes se van a poner de acuerdo respecto del otro punto, en base a lo que ha señalado el senador García, obviamente. En la parte secreta usted se puede quedar. Bueno. Bien, por haberse cumplido el objeto. Agradecemos a los invitados y